Podcast. En Medicina con M de Mujer estrenamos temporada. He for She and Health. 12 hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Porque un mundo más justo, más equitativo y con mejor acceso a la salud lo construimos entre todos, entre los hombres y las mujeres. A nivel mundial se consumen más de 2 millones de tazas de café al día, lo que lo convierte en la bebida más popular solo por debajo del agua. Por eso hoy en Gel Café, al fin vamos a hacer un episodio sobre el café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Y además déjenme decirle que es un episodio que le tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, porque el café es la bebida más arraigada en la cultura mexicana. Se estima que al menos el 60% de los mexicanos consumimos café de manera regular. Sin embargo, hay un montón de mitos o de efectos, de beneficios, de perjuicios sobre la salud, y por eso en Gel Café teníamos que hacer un episodio para hablar del tema, y para ello invitamos hoy al doctor Diego Araiza, que es cardiólogo, investigador y que ya ha hablado del tema. Así que Diego, hasta que se nos hizo, bienvenido. Hasta que se nos hizo. Juana, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Pues bienvenido. ¿Y por qué sí hablar de café? Pues, ¿por qué no hablar de café? Si todos tomamos. Como tú dices, a ver, yo soy cardiólogo, soy médico y soy ser humano y no puedo empezar un día si no me despierto y tengo esta pequeña rutina de molerme mi café y hacerme una buena taza, y es mi momento de agradecimiento. Entonces, es algo que nos hace compartir experiencias, momentos que lo usamos en buenos y en malos días, y que, como tú dices, hay muchos mitos alrededor de su consumo. Y me encanta que no solo eres cardiólogo, sino además un investigador, porque sé que nos vas a nutrir con datos y estos datos nos permiten tomar pues, mejores decisiones sobre nuestra salud. Y empecemos hablando del café en sí mismo, ¿no? De la cafeína, de los antioxidantes que están presentes en esta bebida. ¿Cuáles son sus características y el impacto que tienen sobre la salud? Tal vez es importante empezar por decir que cuando hablamos de café, hablamos de una sustancia sumamente compleja. Dependiendo del tipo de molienda, el grado del tueste y el origen del grano, incluso puedes tener hasta más de 1000 sustancias presentes en lo que comúnmente conocemos como una taza de café. Entonces, hablar de café es complejo porque lo que puede ser café para ti o para mí puede ser diferente, y no se diga un café en México, en los Estados Unidos, procesado, no procesado, en una tienda o hecho en casa. Mucho se ha dicho sobre el impacto que el café tiene a la salud, y mucho se ha dicho en diferentes rubros, en los niños, las mujeres embarazadas, en los pacientes que viven con problemas del corazón. Pero cada vez más en estudios a gran escala y, como tú dices, con un abordaje científico y muy serio, hemos ido aprendiendo más datos sobre la seguridad y los efectos de su consumo. Y déjame decirte algo que dijimos tras cámaras y que creo que al que nos está escuchando le va a gustar escucharlo desde ya. Yo, como cardiólogo, reinicio más cafés de los que suspendo, afortunadamente. Y eso es mucho decir, a mi punto de vista. Eso es mucho decir, sí, claro. A ver, sabemos que de entrada la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y periférico, y que muchas de las sustancias que estabas mencionando ahora tienen que ver con antioxidantes y que, por tanto, tendrían beneficios sobre la salud. Pero cuando no necesariamente dices, mira, yo estoy reiniciando cafés, pero también a veces los suspendo. Entonces, creo que por eso bien interesante entender cuáles son los efectos que tiene el café dependiendo de los componentes de la bebida. Claramente el más estudiado es la cafeína, que todos sabemos es un estimulante, y como tú dices, incluso algunos lo consideran como la droga psicoestimulante, es muy feo decirlo así, pero o el fármaco psicoestimulante legal más utilizado en contextos socialmente apropiados. No, pero por supuesto, porque de verdad el cafecito de la mañana le pone de buenas a todos. Aquí en el estudio no están de acuerdo conmigo que sin cafecito no arrancamos. Ya vieron, aquí todos dicen que sí. Es socialmente aceptado que tú consumas una droga psicoestimulante porque lo es. Tiene efectos de incrementar el nivel de alerta, la concentración. Y también tiene ciertos efectos periféricos, no tanto a nivel central, que podrían ser los que han dado algo de debate. Por ejemplo, a nivel de nosotros, los cardiólogos, sabemos que el café, a corto plazo, unos pocos minutos, unas pocas horas después de su consumo, subirá ligeramente la frecuencia cardíaca, el pulso,
y subirá ligeramente la presión arterial. Y estos estudios en pacientes que han demostrado que la presión y la frecuencia suben, resulta muy contraintuitivo que entonces el cardiólogo te diga puedes tomar café, porque ¿quién quiere tener la presión arterial más alta? Pero fíjate que curiosamente, cuando volteamos a ver a grandes grupos de personas que lo toman cotidianamente y lo comparamos contra la gente que no lo toma, parece ser que a largo plazo el consumo de café está asociado a tener una menor posibilidad de un montón de cosas malas. Dígase cáncer de hígado, menos problemas de la presión arterial, incluso menos riesgo de pasar un infarto al corazón. Y esto es muy consistente entre diferentes tipos de café, diferentes moliendas, café preparado en la taza o preparado de forma instantánea, e incluso en diferentes poblaciones. Entonces, parece que la cafeína, el culpable posiblemente, el inocente y muchas veces culpado, problemático porque la cafeína incrementa la presión arterial, incrementa el rendimiento físico, etcétera, se ve claramente sobrepasado por los efectos de una multitud de otras sustancias que llamamos los polifenoles y que tienen, curiosamente, un efecto antioxidante y antiinflamatorio muy interesante en una diversidad de órganos, sistemas y en diferentes personas. Que también están presentes en la bebida. Correcto. Ahora, para entender esto que nos dices del incremento de la presión arterial, que decías ligeramente, ¿ligeramente es qué? ¿Como que corrí 400 kilómetros o como que subí una escalera? ¿Cuál es el equivalente en lo que alcanza a incrementar la presión arterial la cafeína? Estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo o escuchando hoy van a decir, algunos, es que yo respondo fatal al café. Me tomo una taza y estoy como loco. Sí. Y algunos otros dirán, ¿qué es una taza? Si yo me tomo 5. Yo soy un ávido bebedor de café. Yo me tomo 5 o 6 tazas. Juana también. Además, tú colombiana, bueno, tal vez el mejor café del mundo. Pero hay que entender primero que existe una amplia variabilidad en la respuesta y esto es de origen genético. Claro que hay un efecto cultural. Si tú en tu casa siempre has tomado café, tenemos un efecto de sensibilización. Si llevas días, semanas y meses tomando, el efecto de una taza va a ser menos agudo, menos fuerte. Lo que obtienes es menos fuerte. Esta estimulación, este despertar es menos sensible que alguien que nunca ha tomado. Pero también existe variabilidad genética. Y existe un fenotipo de personas que son los rápidos respondedores, en donde ellos se benefician de los efectos psicoestimulantes, pero no sufren de presión arterial elevada, taquicardia y nada más. Eso soy yo. Yo también, afortunadamente. Y somos los más frecuentes. Pero también hay un grupo pequeño de fenotipo no bien respondedores, cuyos efectos son psicoestimulantes y también estimulantes cardiovasculares. Y esta gente podría sentir taquicardias o incluso ansiedad y tener un alza franca en la presión arterial. Estos son los menos y parece ser que hay un efecto de consumo crónico. Si tú tomas varias tazas varios días, este efecto se va atenuando. Pero lo que usted esté sintiendo y su opinión propia es muy derivada muy importante, del uso, de la historia de consumo y de tu genética. Claro. ¿No? Ahora, como la mayoría no va a hacerse un estudio genético para saber si tiene los genes que absorben mejor o no la cafeína, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no beber café? Es decir, ¿en qué horario del día es mejor? ¿En qué edades? Esto que decías al comienzo, decía, los niños, ¿les damos o no les damos café? Porque además tú mencionaste que nací en Colombia, efectivamente, pero además en Colombia, al menos en mi época de infancia, nos daban mamila con café, o sea, leche con café para dormir, o sea, ya estábamos predestinados, creo. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no usar café? Claro. Tal vez importante que los beneficios que tiene el consumo habitual de café, porque yo creo que los hay. Yo creo que las personas que toman café tienen un poquito de mejor salud, un poquito de menos riesgo de problemas, por ejemplo, de cáncer de hígado o problemas graves del corazón, como un infarto al corazón. Estos beneficios se ven opacados si afecta tu calidad de sueño. Hoy sabemos muy bien que dormir 7, 8, 9 horas con buena calidad de sueño, ininterrumpido, con una buena rutina de sueño, es indispensable para la salud mental y física. Entonces, si tú estás teniendo un consumo de café que no afecta tu calidad de sueño, no te vas a dormir, te das 20 vueltas y te despiertas a las 2 de la mañana, y por el contrario, tú alcanzas tu cama, te acuestas y te duermes pronto y mantienes tu sueño y alcanzas estas 7 horas, posiblemente todo lo demás importe poco en cuanto a qué tanto lo estás tomando y a qué hora.
Hay un estudio grande, muy reciente, que incluyó a miles de individuos en los Estados Unidos en la encuesta nacional de salud y que nos enseñó que la gente que predominaba el consumo de café antes del mediodía versus aquellos que lo consumían en todos horarios, parece que los efectos benéficos eran mejores para las personas que tomaban el café predominantemente antes de la 1 o 2 de la tarde. De nuevo, habrá alguien que diga, yo me he tomado siempre mi cafecito a las 8 de la noche antes de dormir, con una cucharadita de azúcar y me duermo fenomenal. Y qué bien si esa persona consigue una buena higiene de sueño. Pero tal vez ese es el punto más importante, que no afecte tu calidad de sueño. Salvo algunas excepciones, la recomendación sería después de las 2 de la tarde, pues ya mejor no consumir café. Claro. Si a alguien le hace falta un cafecito en la noche, pues procuren que sea descafeinado, sobre todo, como decías tú, si está alterando su calidad de sueño, que también es muy importante. Y esto que dijiste es muy importante porque existen diferentes métodos para descafeinar el grano de café. Algunos de ellos son, o más bien la mayoría de ellos preservan el resto de las sustancias como los polifenoles. Entonces uno puede tomar café descafeinado y en lo general mantener este efecto antiinflamatorio interesante. Hay algunas poblaciones que lo deberían evitar. Por ejemplo, tenemos más información en adultos que en niños, ¿no? Y bueno, yo no le diría a las personas que le den café. Yo tampoco. Eso era una costumbre, pero se los tengo que contar, por ahí pasé, ni modo. Pero pasa también en otras culturas. En Italia, por ejemplo, se los dan a los niños espresso chiquitito y bueno, y ahí están. Y son de las poblaciones más saludables del mundo, ¿no? O con mejor expectativa de vida. Las mujeres embarazadas tenemos datos muy fuertes y muy sólidos, bien hechos, en donde el consumo debería limitarse a no más de 200 miligramos de cafeína, que esto es más o menos 1 a 2 tazas como máximo, porque el feto lo procesa mal. Entonces podríamos tener problemas de bajo peso al nacer. Okay. Y otra población es las personas que sufren de mala salud de huesos, las mujeres postmenopáusicas que sufran de osteopenia y osteoporosis, a pesar de que es muy sutil y se puede compensar con suplementación. Al final de cuentas, el café tiene cierto efecto en reducir un poquito la absorción de calcio y podría empeorar de cierta forma este problema de mala osificación y osteoporosis. Ok, ya nos contaste que la genética tiene una relación con la forma en la que tomamos y reaccionamos y absorbemos el café y todos sus componentes. ¿Hay alguna forma de revertir esa condición genética? Ni modo, con eso nacemos y tenemos que aprenderlo y saber cómo manejarlo. No hay una condición no es una condición reversible. Lo que sí es un hecho es que si tú consumes café en dosis continuas, varios, digamos, 7, 10, 15 días, y tal vez empezando de dosis muy bajitas, desarrollarás cierta tolerancia. Seguramente te pasa a ti y así como me pasa a toda la gente de este set. Yo a veces me tomo 2 o 3 o 4 o 5 tazas y no sufro de las secuelas que muchas personas sufren con los primeros 2 tragos. Sí. Entonces hay cierto efecto de costumbre. Si tú tomas un poquito más cada día, tu cuerpo irá haciéndose más adaptado. Entonces, si alguien por cualquier razón desea consumir café, ojo, yo a las gentes que no lo consumen no le digo tómatelo por salud, no creo. Es una cosa muy social, muy de disfrutar, muy de preferencia personal. Pero al final, si tú vas a consumirlo durante varios días seguidos, podrás cada vez consumir más sin tener efectos adversos. No les estoy diciendo que lo hagan, pero podría suceder, ¿no? A ver, cada vez se habla más del consumo de café o de cafeína para el rendimiento deportivo. De hecho, algunos preentrenadores ya traen unas dosis bastante altas de cafeína en la mayoría de los casos. ¿Cuál es tu opinión como cardiólogo al respecto? Claro, más que cualquier otro preentreno que hoy están muy de moda en los gimnasios, que son a veces botes verdes con fórmulas propias que no sabemos ni qué trae. Esto sí es de muchísimo cuidado porque te pueden meter ahí lo que se les ocurra. Pero el ergogénico o la sustancia que incrementa el rendimiento físico y deportivo más estudiado claramente es la cafeína. Y es bastante seguro en su consumo y, como hemos dicho hasta ahora, bastante seguro a otros niveles. Entonces, un consumo de una taza de café americano, un espresso o 2 antes de hacer ejercicio o un suplemento que contenga cafeína hasta tal vez 200 miligramos, que es una dosis bastante modesta, va a hacer que rindas más en el gimnasio, que estés menos fatigado, que puedas hacer más repeticiones y parece ser bastante seguro. Mucho mejor meterse en eso que en un preentreno que no sabemos qué tiene.
Sí, lo que veo es una mezcla ahí incluso de azúcares y Justo. de químicos que no tendría mucho sentido, pero cafecito sí. Sin duda. Cafecito sí antes de entrenar. Muy bien. Otro efecto que se ha documentado es el del café como beneficio para pacientes con diabetes tipo 2. Cuéntanos. En todos los niveles, dígase gente que tiene riesgo para padecer diabetes, gente que está en prediabetes a punto de entrar en el diagnóstico y personas que ya viven con este diagnóstico, hemos documentado efectos benéficos. Desde en población general, la gente que toma café tiene menos posibilidades de desarrollar diabetes. Estamos hablando de riesgos pequeños, Sí. muy importante para todas las personas. Estos son riesgos pequeños, absolutos. No significa que si te tomaste tu café No te te puedas vayas. hoy tomar doble postre. No. Dista de serlo, pero al final señales benéficas en pro del consumo habitual, moderado. Y la gente que tiene riesgo, por ejemplo, familiar, si toma café tendrá pues un poco menos de riesgo. Y si ya viven con diabetes, parece ser que ayuda a proteger el hígado graso, ayuda a proteger la salud en general y ayuda en cierta forma al control. Quiero aclarar algo que no hemos dicho hasta ahora, Joana, y que es de gran importancia. Cuando hablamos de café, hablamos de lo que es café con agua. Exacto. No, y justo te iba a decir, Justo. claro, para pacientes diabéticos, pero café sin azúcar. Claro, todo lo que hemos dicho hasta ahora, formas de café con agua, dígase un americano, un filtrado de cualquier forma, un espresso que es café y Exacto. agua. Cuando le pones la versión unicornio, se torna complicada la cosa, ¿no? Doble crema O batida. sea, exacto, azúcar, chispitas, Nada de lo anterior crema, aplica. no sé cómo. Bueno, Sí, eso sí, ya sí. tiene otros componentes y de esos No estamos hablando de eso. Eso es un pastel hecho café. Así es. Claro. A ver, otra cosa, y qué bueno que eres cardiólogo, repito, que se dice mucho es que los pacientes que tienen la presión alta o problemas del corazón no deben consumir café. Claro. Decíamos antes de empezar que yo estoy completamente opuesto a esta idea, porque en mi consultorio muchas veces las personas vienen pues, con algún susto, alguna consulta, se les subió la presión, traen el colesterol alto, peor, sufrieron un infarto. Y ellos mismos tienen cierta expectativa social de lo que debería ser el consumo saludable de café, que es no tomar café. Entonces muchos me dicen, doctor, pues es que me dio esto y ya vengo, ya ahora sí me voy a cuidar, ya dejé el café. Y yo con mi termo les digo, ¿Por? ¿pero por qué, no? Y les contaba también aquí a los de SET que me ha tocado, yo creo, aprecio la ciencia Sí. y he sido crítico con los datos que existen hoy publicados en revistas científicas y que se desprenden de estudios serios y nos dicen que su consumo, aún en personas que viven con problemas del corazón, parece ser seguro y eficaz en prevenir más problemas. Yo le devuelvo el consumo de café a muchos pacientes y vaya como lo agradecen. Entonces, hay sus contadas excepciones, gente que viva con mucha ansiedad, algunos tipos de arritmias, particularmente la gente con mucha susceptibilidad, pero en lo general yo como cardiólogo creo que aún en personas que viven con problemas del corazón, presión alta, un infarto, incluso ciertos tipos de arritmias, es posible consumir café de forma segura y disfrutarlo. Pues bueno, ¿qué hay de cierto en las condiciones de neuroprotección del café? Fíjate que también estos grandes grupos... Es muy complejo hacer este tipo de estudios porque los efectos los podemos estudiar después del consumo de una taza. Le damos a cualquier voluntario aquí una taza de café y medimos su presión, su azúcar, ciertas sustancias o biomarcadores en la sangre. Pero eso va a suceder en un periodo muy corto de tiempo y en lo general a los seres humanos nos interesa la salud a largo plazo. Así es. ¿Qué me va a pasar si hoy yo tengo 37 años? ¿Qué me va a pasar a mis 77? ¿Desarrollaré demencia, como pudo haber pasado en alguien de mi familia? Significa que tal vez tengo que mantenerme constante en mi consumo del café durante los siguientes 40 años. Y eso, el punto de vista del investigador, es extremadamente difícil de estudiar. Pero cuando volteamos a ver a las poblaciones, si tomamos 100,000 personas que tomaban café y 100,000 personas que no tomaban café, por decir un número, y controlamos otras muchas condiciones a su alrededor, y después los seguimos, algunos poquitos de ellos serán diagnosticados con demencia o con infarto. Y lo que hemos visto es que para condiciones neurodegenerativas, demencia senil, Parkinson, incluso Alzheimer, parece ser que el grupo de personas que consumían más o menos de forma cotidiana café, el riesgo de ese diagnóstico
Alzheimer, Parkinson, demencia, es menor. Wow. Esto es bien complejo de asegurar, causalidad, porque claro, la gente que toma café tiene otros hábitos, pero parece ser consistente. Entonces, existen ciertas conductas, ciertas corrientes de pensamiento que argumentan que puede haber cierto efecto neuroprotector, de lo más interesante. Oye, Diego, ¿y puede existir algo como la intoxicación por cafeína? Y si es así, ¿cómo nos desintoxicamos de la cafeína? Afortunadamente, la dosis tóxica letal, o sea, que tú tomes tanto café como para que te dé una dosis tóxica, un paro cardíaco, una cosa fea o fatal, ¿no? Tocamos madera, es extremadamente alta. O sea, no podrías tomar tanto café. Aunque fueran expresos, te va a dar una tremenda ansiedad, tremenda gastritis, tal vez taquicardia y bueno, te vas a sentir fatal, pero difícilmente vas a llegar al hospital con algo grave. Lo que sí puede ser es que estés ya muy habituado. Entonces, algunos recomiendan que con cierta periodicidad, 2 o 3 veces al año, bajes o ceses completamente su consumo, tal vez por 7, 8 días. O si no lo cesas completamente, para mí sería una locura cesar los 7 días, pero de pronto consumir la mitad, una taza al día, para que le des tiempo un poco a tu cerebro a rehabituarse y a volver a sentir ese efecto neuroestimulante que tienes con la primera taza, habiendo dejado que se limpien los efectos un poco. No tenemos que hacer nada más, ni limpias, ni tomar ninguna sustancia. Bajar el consumo durante unos pocos días y eso será suficiente para que el cerebro otra vez lo cache como si fuera la primera taza de tu vida. Qué emocionante. Diego, te tengo que preguntar cuál es tu café favorito. Porque eres un experto. Yo me preparo todas las mañanas un Mocha Express, que es esta jarrita italiana, y trato de hacerlo recién molido de algún café mexicano o colombiano. Y me gustan los tuestes medios y la verdad es que lo compro la mayoría de las veces en cafeterías de especialidad, que son los que nos dan, pues te pueden decir que viene de tal lugar de México, de tal finca, y en general la calidad y la fecha de cosecha y de tueste es mucho más reciente y por tanto la calidad es mucho, mucho mejor. Oye, y justo hablando de eso, sí hay una importante diferencia entre el café fresco, que es el café molido, recién molido, y el café que compramos instantáneo, liofilizado. ¿En qué tendríamos que fijarnos? Fíjate que contra lo que yo quiera decirte, aquí sí tengo que ser contrario en mi opinión, a mí no me gusta el café instantáneo. Siento que es una tristeza. Cuando desperdiciamos la oportunidad de preparar un café recién molido, olerlo, saber de dónde viene y probarlo, la riqueza, el sabor. Ya estoy hablando como consumidor, no como científico. Como adicto, se vale. Pero bueno, la verdad es que los datos son buenos para el café instantáneo. O sea, aún para café instantáneo parece ser seguro y bueno para la salud. Habiendo dicho lo anterior, cuidado con muchos tipos de cafés que se encuentran, sobre todo en supermercados, ya sabes, a grandes cantidades, muy barato. Existe, por ejemplo, esto que se llama el café torrefacto, que se mezcla con azúcar en su proceso de tostado y que tienes un café casi quemado, negro, en donde pues le estás metiendo azúcares y productos de degradación del azúcar. Y en lo general, ha habido algunas señales que podría ser un poco más efectos adversos en su consumo, sentarle un poco más mal al estómago a las personas. Entonces yo creo que vale la pena que uno dedique más que el típico 10 segundos de comprar el primero que ves en el súper y más bien en su próxima visita a una cafetería cerca de su casa que les guste tomar el café, pregunten si existe un café, apoyas el consumo local y te estás comprando un café de mucha más calidad que además tiende a ser retribuido, remunerado al cafetalero y no tanto a una macro compañía, lo cual es bonito al final. Fíjate que lo que dices es bien importante porque luego pareciera atractivo, además de los cafés unicornios, me morí de risa con tu expresión de todas estas cosas que le ponen encima al café y que lo vuelven muy poco saludable, ¿no? A eso ya no aplica. También están estos liofilizados con saborizantes, que en realidad no sabes cuál es el tipo de químicos usados en ese procesamiento y que entonces para pacientes, que hoy lo hemos dicho, que puede ser muy saludable para personas con condiciones de salud específicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera, pueden quedarse con la idea de, bueno, este es un café, ¿no? Con saborizante y entonces es saludable y me lo puedo tomar. Cuidado con personas que tienen condiciones de salud específicas, lo mejor sería recurrir al café
fresco el café molido. Si no tienen el privilegio del doctor de molerse un cafecito en la mañana, pues un buen liofilizado que no tenga otras sustancias, Claro. otros saborizantes. Azúcar no, por favor, ya hablaremos sobre el azúcar también en el café. Pero bueno, creo que, Diego, nos has dado muy buenas noticias acerca del consumo de café. Mi madre, que tal vez escuche este podcast, vive con presión arterial alta y nunca voy a olvidar cuando algún día fue con un doctor y le dijo que no podía tomar café y me llamó llorando. Y yo le dije, o sea, es que no hay razón alguna. Y creo que pocas veces me ha agradecido tanto ser doctor como ese día. Me dijo, gracias, hijo, que te vayas al cielo. Me cambiaste la vida. Claro, porque venimos de una familia muy consumidora de café. Hemos tomado siempre y nos gusta. Y bueno, ese día recuerdo ese momento y sé que hay muchas personas ahí que escucharán esto y estarán más confiadas en que pueden tomarse una tacita. Y por supuesto, hay que prestar atención a cómo respondes a ello y cualquier duda, acudir a tu médico y platicarlo. Fíjense que nunca se los he compartido, pero la razón por la que este podcast se llama Hell Café, que lo bauticé yo, es justamente porque me encanta el café, me encanta el consumo de café, pero el hábito del consumo del café pareciera ser mucho más saludable que contraindicado para cuidar nuestra salud, y porque además está asociado, bueno, también a veces al estrés y a la ansiedad del trabajo, pero a buenos hábitos, a tomarse este momento, como decías tú, de gratitud. Así que pues me los imagino a todos tomándose un cafecito, agradeciendo por ese cafecito caliente, por estar vivos, por tener una oportunidad para seguirse cuidando y para realizar todos sus sueños. Diego, qué placer tenerte en Hell Café, que sea la primera de varias. Gracias, yo agradeceré cualquier invitación, pero siempre, por favor, acompañados de Con una buena tacita de bebida. café. ¿No? Ya está. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Hell Café. Ojalá y se hagan una tacita de café para ver todo el contenido. Compártanlo con sus amigos, amigas que también son amantes del café, para que sepan que no le están haciendo ningún daño a su salud, que sí hay que tener algunas cosas en cuenta como las que hemos platicado hoy en Hell Café. Así que nada, nos vemos el próximo lunes con más información sobre la salud aquí en Hell Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.